Soy el fotógrafo Rodrigo Pellissier. En este video les voy a enseñar a montar, calibrar y usar el Flycam 3000. Es un estabilizador que nos permite desplazarnos con la cámara sin que ésta trepide. Pero para usarlo bien debemos practicar mucho con él. Si alguien tiene algún problema en la espalda o alguna hernia, por incipiente que sea en la columna, por ejemplo, no lo usen, porque les va a producir un daño mayor, ya que hay que soportar mucho peso en esta posición y la columna sufre con eso. La forma de instalarlo es la siguiente. Aquí tenemos los contrapesos. Trae en este tornillo esta tapita, hay que sacarla por supuesto, y en esta barra extensible ponemos esta base con los contrapesos. En cada uno de estos compartimentos trae discos de este tipo, ¿ya? Trae 4 discos en cada compartimento y van puestos así encima. Yo le eliminé todos esos discos porque con uno a cada lado para mi cámara D610 me es suficiente. Si la cámara la uso, la D610, la Nikon, con un lente de 28 milímetros fijo, como este que tengo aquí, me basta con poner solamente un disco a cada lado. Si la usara, por ejemplo, con un zoom de 20-35 milímetros, ya tendría que colocar un disco más en cada compartimento para poder equilibrar el peso extra de ese lente. Si a la cámara ustedes le ponen luz, micrófono y diferentes accesorios, como va aumentando el peso, tendrán que compensar ese peso colocando más contrapesos en esta base. Pero eso hará que el brazo tenga que soportar mucho mayor peso cuando vayan usando el Steadicam. Entonces yo recomiendo tratar de dejar este equipo lo más liviano posible, porque es increíble cómo cansa. Hay unos brazos adicionales que uno los puede enganchar aquí abajo y viene como, es igual que esto parecido, entra aquí el gancho, el tubito, y viene con un velcro para amarrarlo aquí al antebrazo. Entonces ya no hacemos la fuerza con la muñeca, sino que lo hacemos con el músculo del antebrazo, que es mucho más poderoso, mucho más fuerte. Voy a proceder a armarlo. Pondremos aquí abajo esta base que viene con esta tapita, la sacamos y en esta barra extensible atornillamos los contrapesos, o la base de los contrapesos, mejor dicho. Ahí está. Estos contrapesos tienen la posibilidad de poder acercarlos hacia la barra central o alejarlos. Eso es importante después cuando lo calibremos, porque tienen que caer al mismo tiempo. Si uno cae primero o el otro después, habrá que moverlos hacia la barra del centro o hacia los costados para que desciendan exactamente en este movimiento, sin girarse. Eso es muy importante. Ahora voy a proceder a poner la base acá arriba. Esta base trae 2 tornillos que nos permite fijarlos ahí en esos agujeros. Entonces, yo ya había retirado los tornillos para ganar tiempo.
Y hay que fijarlo con la llave de Ale, que viene incluida, porque es importante que quede todo el sistema firme, ¿ok? Ahí está. Ahora sacaré esta bandeja para poner este accesorio sobre ella. Para eso saco estos tornillos y ahora ya procedo a montarlo. Trae varios hoyitos porque nos permite ajustar esta placa según donde haga falta para tener un buen equilibrio de la cámara. En el caso de mi Nikon D610 me basta con dejarlo al medio. Aquí están los tornillos, son 2 tornillos. Y ahí estamos, ¿ok? La galleta, que ya la puse en la cámara, enganchará ahí. Entonces ahora procedemos a colocar la bandeja nuevamente. Ponemos los tornillos. Estos tornillos nos van a permitir después calibrar la cámara. Ya tenemos el Steadicam prácticamente listo. Nos falta solamente, ¿qué creen ustedes? Montar la cámara. Aquí tengo la cámara. La fijo bien aquí con el pestillo de acá atrás. Me aseguro que esté firme. Los tornillos también. Es importante que la línea del lente quede en la misma dirección que los contrapesos. Soltando la barra central, la de abajo, lo dejamos en la misma dirección. Para no tener que agregarle tanto peso acá abajo, va a ser como que le pusiéramos un peso falso a la cámara, alargando esta barra hasta el tope. Lo primero que vamos a ver es cómo anda el equilibrio. ¿Ya? Necesitamos que el centro de gravedad esté aquí. La ponemos así y la cámara debe caer en 2 segundos hasta la vertical. 2 segundos y medio. No puede ser menos tiempo y tampoco más tiempo. Y yo tengo calculado que los 2 segundos se dan justo cuando uno cuenta 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5. Se fue muy rápido, ¿se dan cuenta? Entonces, le quitamos peso, bajando, acortando la barra. Y volvemos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. La cortamos otro poquito y volvemos a tomar el tiempo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a quitarle un poquito más de barra, vamos a cortarlo otro poco y vamos a contar el tiempo de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí estaríamos. Uno, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Pero se está girando, ¿se fijan? Si cae, como en este caso, primero de adelante, estos discos habrá que correrlos más hacia la barra. Toma su tiempo ajustarla, pero tiene que quedar muy precisa. Todavía podemos mejorar esa angulación. A ver. Ahí sí. ¿Ok? Vamos a comparar. Mirad que haya quedado todavía derecho esto. La cámara con respecto a los pesos. Y miramos. Perfecto. Ahora veremos si la cámara se carga hacia algún lado.
se va levemente hacia adelante. ¿Se fijan? Entonces tendré que correrla levemente hacia atrás con los tornillos que están aquí a los lados, ¿ok? Solamente aprieto uno al comienzo. Ahí la cámara está bien nivelada con respecto a la horizontal del lente, pero se inclina un poco hacia la derecha. Entonces, con los tornillos de abajo, la corro levemente hacia la izquierda. Y probamos. Y ahí la cámara está bien nivelada. Entonces ahora ajusto bien todos los tornillos, tanto los laterales como los de abajo. Y ya la cámara está operativa en el Steadicam. El centro de gravedad queda aquí, debe quedar justo aquí donde está esta articulación. Antes de calibrar el Flycam, conviene retirar la correa de la cámara, ajustar el zoom en la distancia focal en que lo vamos a utilizar y también hacer en forma previa el enfoque, porque si lo hacemos en forma posterior tendremos que repetir la calibración del Flycam. Una vez que ya está todo ajustado, la podemos probar así, la calibración que tiene el Flycam. La barra corre perfecto, porque el centro de gravedad está calibrado justo aquí. Mucha gente recomienda controlar el Steadicam con estos dedos, aquí o acá, pero cualquier movimiento que uno ocasione aquí produce un gran movimiento en la cámara, ¿se dan cuenta? En cambio, si uno con estos dos dedos o con el índice y el anular los coloca justo aquí, en la parte de arriba de la articulación de abajo, ¿se fijan? Ahí, y el pulgar atrás, podremos controlarla con mucho menos movimiento. Podemos girarla, picarla, contrapicarla. ¿Se fijan? El ideal es controlarla desde ahí. Si pueden usar mejor el dedo índice y el del medio, que son más fuertes, también. Y el pulgar atrás, como les digo, pueden controlar la cámara mucho mejor. Les dejo este desplazamiento que grabé con la cámara sobre el Flycam para que vean el efecto que realiza. Las tomas quedan realmente más estables. Y a medida que se adquiere más práctica con el Steadicam, los resultados serán más asombrosos. Espero que este video les haya sido útil, que puedan ajustar su Flycam en la forma precisa. Ya saben que esto es equilibrio con peso y contrapesos, y es igual que el balancín que usábamos cuando niños, solamente que en vez de ser un balancín horizontal es vertical, pero el principio físico es el mismo. Así que estamos poniendo la física en práctica y podremos sacarle provecho una vez más para conseguir, en nuestro caso, imágenes estables. Hasta luego amigos y que estén muy bien. Nos vemos en otro video.